uno tiene que hacer su investigación, su lectura, sus videos, ¿no? Como quiera, ¿no? Puedan de libros, entrar ahí. Ahora tenían la facilidad, ustedes sin tener libros pueden ingresar, pues, ¿no? A los diferentes contactos que hay en las redes. Siguiente, el otro grupo, William Cabello, Wilson Chapa y César Chávez. Ya, ellos son los elegidos para leer, ver videos, películas acerca de Carlos Finney. Ya, Carlos Finney. Siguiente grupo, está Carlos García, Yamir Girón y Henry González. Ya van a tener que buscar todos acerca de Carlos Spurgeon o Charles Spurgeon, como quieran leerlo, ¿no? Ya, este es el tercer grupo. Vamos al cuarto grupo. Pablo Lezameta, José Mejía, David Melgarejo. Van a buscar, van a leer todo sobre Dwight Moody. ¿Ya? Moody. ¿Quién es Moody? Ustedes en el video han visto, ¿no? Se le mencionó a Moody. Bien, sigamos. Nuestras hermanas Leila Murillo y Aide Pino van a leer, buscar acerca de Susana Wesley. Susana Wesley. ¿Ya? Y por último, el sexto grupo, nuestros hermanos Iván Melgarejo, Daniel Seminario y Max Alba, ellos van a buscar todo con respecto a C.S. Lewis. ¿Ya? ¿Ya? Entonces voy a retroceder para que no tengan dudas. ¿Ya? Alexis Altamirano, Julio Blas, Luis Bobadilla, George Bitterfield, William Cabello, Wilson Chapa, César Chávez, Carlos Fine, Carlos García, Yamir Girón, Henry González, Charles Spurgeon. Siguiente grupo, Pablo Lezameta, José Mejía, David Melgarejo, Moody, Leila Murillo, Aide Pino, Susana Wesley. Iván Melgarejo, Daniel Seminario y Max Alba a C.S. Lewis. ¿Quién es C.S. Lewis? Ellos lo van a buscar, van a leer. Pues bien, ¿qué es lo que van a hacer? Presten atención, ¿ya? Ahí están los personajes. Ellos son cristianos, ya sabemos, ¿no? Hemos leído, hemos escuchado en los videos qué es lo que hicieron, qué les impactó de su vida. Pues bien, esta es la tarea que por escrito tienen que enviarme a mí, ¿ya? Al escuchar de George Whitefield, los hermanos van a escribir 10 características importantes de la vida de George Whitefield, de Carlos Fine, de Charles Spurgeon, de Moody, de Susana Wesley y también de Lewis, ¿ya? ¿Qué van a hacer? Van a escuchar y van a escribir. Estas son las 10 características. 1, 2, 3, 4, 5, 10. ¿Ya? Esa es la primera. Facilito, ¿no es cierto? Bien. Segundo, ahora van a escribir como mínimo 3 párrafos, ¿no? De cómo puedes aplicar estas características de estos personajes que te tocó en tu vida personal, en tu vida espiritual y ministerial, ¿ya? O sea, no solamente de escuchar el video, qué bonito, qué chévere, ¿no? Pero nada más, sino de que esas características de estas personas, cómo yo puedo aplicar en mi vida personal, ¿ya? Como Luis Castro, en mi vida espiritual, ¿no? ¿Cómo lo puedo aplicar?
me animan, me alientan, en qué puedo yo copiar acerca de ellos, ¿no? Y también en mi ministerio. Creo yo que muchos de ustedes están ejerciendo algún ministerio en la congregación que asisten, entonces su ayuda de ellos, la práctica de sus vidas, ¿no? El ejercicio ministerial de estos personajes, ¿no? ¿Cómo yo puedo aplicarlo a mi vida, en mi ministerio, ¿no? ¿Cómo me pueden ayudar? ¿Cómo puedo mejorar? ¿Ya? ¿Entendí, quechua, hermanos? Mananquechu, ¿Entendieron, Sí, hermanos? pastor, sí, está bien, está bien. Mananquechu. Manancanchu. Ah, ya. Entonces, como ya entendieron, hermanos, entonces vamos. Si hay alguien que quiere escribirlo, bien, a ver, les doy un minuto más. Pastor, ¿cuánto tiempo vamos a tener? No, no, no es para ahora, eso. Ustedes tienen toda la semana, porque ya están libres, ¿no es cierto? Toda esta semana y la próxima, como máximo, me mandan a nuestro grupo o a mi correo personal, ya está. Ah, Ya, ya. cada uno debe hacerlo, ¿eh? Cuando yo he dicho que es el grupo, por ejemplo, de la hermana Leila y la hermana Aide, no significa que me van a presentar un solo escrito, no, cada uno tiene que hacerlo. Esto es de manera personal, ¿ya? La tarea de manera personal tienen que enviarme. No es que se pongan de acuerdo los tres y entonces me mandan una hoja, no, sino de cada uno, de manera Pastor, personal. es independiente Sí, entonces. sí, sí, sí. Como usted está separando nombres por grupo, o sea, pensamos que era por grupo. Ahora, si es independiente, Ya, no, No, pastor, no, no. entonces, dos o tres hojas, ¿cuántos son, o páginas, tres cuántos hojas, tiene? tres párrafos. No, no, Tres es páginas. en una hoja entrará eso. Ah, ya. ¿Por qué? Porque 10 características del personaje que les tocó y Ujú. luego 3 párrafos como mínimo. Ahora, si quieren ustedes más, bueno, depende de ustedes, ¿no? Pero yo por eso estoy pidiendo como mínimo, por ejemplo, un párrafo acerca de mi vida personal, cómo esta característica yo puedo aplicar, cómo me ayuda a mi vida, ¿no? Ese sería uno. Segundo, ya otro párrafo de mi vida espiritual, ¿no? A mí me gusta comer mucho y nunca ayuno, ¿no? Entonces no oro. Su práctica de oración de tal persona me ha animado, ¿no? Para poder orar en las mañanas, yo que soy flojo, etcétera. Es un ejemplo, ¿no? En el ministerio también me ha dado buena idea en este aspecto. Es una inspiración para mí en el ministerio, ya está. 3. Pero como ustedes son buena gente y quieren escribir más párrafos, acepto. Por eso he puesto como mínimo. Gracias, Sarito, Es va a decir, ser si 10 alguien me páginas. pone uno nada más, un párrafo, no se pase, pues. Ya, tiene que ser como mínimo 3. ¿Ya? ¿Entendieron, hermanos? Sí, Bien, pastor. acaba de ingresar nuestro hermano Max. Heme aquí, maestro, disculpe la tardanza. ¿Entendenchu? ¿Ya? Entonces, una vez más repito, por amor a los débiles. Digo, por los tardones. Por amor a los débiles. Sin alusión a nadie. Oye, ¿ese qué fue? Hermano Max, he hecho esta tarea, ¿ya? Y están agrupados de este modo. El grupo de nuestro hermano Alexis Altamirano, Julio Blas y Luis Bobadilla, ellos van a leer, van a ver la película, van a buscar de donde fuera acerca de la vida de George Bitterfield, ¿ya? ¿Qué es lo que van a hacer? Ahorita les explico. Siguiente grupo, está William Cabello, que todavía no ingresa, pero están sus amigos Wilson Chapa y César Chávez, ellos le van a comunicar. No, William le van a decir, nos toca investigar todo acerca de Carlos Finney, vamos a leer
todo, ¿ya? Cada uno de manera particular sobre Carlos Fine. Y luego Carlos García, que tampoco ingresa, pero Yamir y Henry sí están, ellos son amigos y chocheras, entonces le van a decir, Carlitos, vamos a estudiar a otro Carlos. ¿A quién? Carlos Spurgeon o Charles Spurgeon, ¿ya? Vamos a buscar dónde, en qué grupo está Max. Luego viene Pablo Lezameta, José Mejía y David Melgarejo, que están presentes. Ellos van a investigar acerca de Moody, ¿ya? Siguiente, Leila Murillo y nuestra hermana Aide, ellas van a leer, investigar acerca de la vida de Susana Wesley. Iván Melgarejo, Daniel Seminario, ¿ya? Y nuestro amigo Max Alba, que acaba de ingresar, ellos tienen como personaje a C.S. Lewis. ¿Ya? Entonces, Max, vas a leer, vas a buscar videos, vas a chatear, ¿ya? Vas a pedir información, te vas a Wikipedia, en todos los lugares acerca de Lewis, ¿ya? Me voy a ir ¿Qué al, vas a al hacer? rincón del vago, pastor. Ya, ahora, Max, el tema está de que tú tienes que hacer tu tarea, Daniel su tarea, Iván también su tarea. O sea, no es una tarea grupal, sino es la tarea es para responder personal, ¿ya? ¿Qué van a hacer? Dos cositas. Número uno, al leer a Lewis, vas a escribir, vas a buscar 10 características importantes en la vida de él. Dormía hasta tarde, podría ser, ¿no? Comía mucho, jugaba fútbol, iba al cine, no sé qué más, ¿ya? 10 características de Lewis. Muy bien. Luego, ya ahí en tu hojita, también nuevamente, vas a hacer, vas a hacer 3 párrafos, ¿ya? De cómo puedes aplicar esas características en tu vida personal. Otro párrafo de tu vida espiritual y otro en tu vida ministerial, ¿no? Cómo Lewis a mí me inspira, cómo Lewis yo puedo aplicar lo que he leído acerca de su vida, de él, ¿ya? En estas 3 áreas, de manera personal, ¿no es cierto? En mi vida espiritual, quizás en mi devocional, en mi estudio bíblico, no sé. Y en tu vida ministerial también, ¿ya? Ahora sí, ¿entendiste, Max? Por supuesto, porque eres un muchacho inteligente. Y de pasada he repetido a todos los demás que espero que no no haya dudas, ¿no? Que esté claro. Hermanos, entonces, me imagino que hay algunos ya lo tomaron foto o ya quizás lo han escrito. Si alguien me dice 1 minuto más para escribir, pasen la voz. Si no, si hay silencio en la sala, lo daré como entendido, comprendido, que ya no es necesario verlo. ¿Nada? Muy bien. Entonces pasemos a nuestra clase de hoy. ¿Ya, hermanos? ¿Está claro? Bien. ¿Lo cierro? ¿Quién dijo sí? ¿No? Ya, entonces los demás compañeros le pasan la voz, por favor, a nuestros hermanos que todavía no ingresan. Le dice ya qué es lo que tienen que hacer. O quizás antes de terminar la clase vuelva a repetir si ellos ingresan. Bien, ahora continuamos. Pastor, disculpe. Estás disculpado. A ver, sí, te escucho. ¿Para cuándo hay que presentar esto, pastor? ¿Para cuándo? Antes del 19. ¿Por qué? Porque tienen chance, ¿no? Porque el pastor Timoteo, que es muy buena gente con ustedes, les ha dicho que tienen chance. ¿Por qué? Empezamos las clases el 21, si no me equivoco, ¿no? 21, 22.
y yo voy a volver a enseñarles historia de la Reforma, ¿ya? No hubiese tocado algunos temas de la Reforma porque el Silvo me decía así, entonces me ha descolocado, ¿no? Pero vamos a llevar el curso conmigo, llevarán ustedes historia de la Reforma. Entonces vamos a ver mucho más acerca de la Reforma. Entonces creo que empieza el 21, ¿no? Si no me equivoco, a ver, voy a ver mi mensaje que dio el pastor. Nadie me dice, no, 23 es creo. 23 23. de... Ujú. A ver. Sí, comenzará el día 23 de octubre. ¿Ya? Entonces, el día 23 de octubre. Entonces, hermanos, 23. Entonces, tienen chance hasta máximo, pues yo tengo que pasarle las notas también con tiempo. Entonces, a ver, yo creo que es suficiente el próximo lunes me pueden entregar. Porque yo tengo que entregar las notas y a ver a los demás hermanos que no tienen tarea, no tienen notas, entonces, ¿qué haré? Ya les dijo, ya les comunicó el pastor que van a tener que llevarlo en otro año, ¿no? En otra fecha. Y en caso que salen jalados. Entonces hay varios, especialmente lo de Piura, que no me están cumpliendo. Bien. Cerramos. No hay nada más que hablar. No hay más preguntas. ¿Ya? Entonces, por favor, máximo hasta el próximo, máximo, por favor, hasta el próximo lunes. Tiene una semana suficiente, hay bastante información y además no es muy pesado. Bien, entonces, hermanos, ha sido un gusto estar con ustedes en este curso de historia de la Iglesia moderna y contemporánea, ¿no? Bien, ahora sí preste atención, hermano César, usted está durmiendo. Habíamos dicho de que la Edad Moderna abarca desde el siglo XVII hasta el siglo XIX, ¿no? Y también la Edad Contemporánea vendría a ser del siglo XX hasta siglo XXI, ¿no es cierto? Muy bien. Habíamos hablado que luego de la Reforma, las iglesias reformadas empiezan a quedarse frías, ¿no? Estáticas. Estaban muy orgullosas, digamos, con respecto a su sana doctrina, felices. No somos como los del Papa, no somos como los católicos. Hemos vuelto a la justificación por la fe, pero resulta que esto los llevó a vivir una vida vacía, fría, los cultos también. Y además, de tal manera que al final, ¿no es cierto?, empezaron a vivir una vida que no tenía cambios, ¿no? Estaban seguros en su sana doctrina, pero no había comunión con Dios, unos ya medio mundanos o mundanos, pero en sana doctrina, ¿no? No había, se perdió el entusiasmo de predicar, etc. Y por eso hemos visto que ahí vienen, ¿no?, los movimientos, en este caso el pietismo, ¿no? Como respuesta a la frialdad en las iglesias luteranas. Habíamos visto también que en las iglesias calvinistas y en los anglicanos, y va pasando el tiempo, que resulta, se va a dar el gran despertar, va a haber el avivamiento en Europa y luego de Europa llega a Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, habíamos visto estos videos acerca de Wesley, Whitefield, Edwards, Charles Finney, Moody, ¿no? Entonces se dice de que algunos historiadores dicen, ¿no?, de que no solamente ha habido uno y dos despertar, dos avivamientos. Cuando se habla del gran despertar, ya hemos leído y escuchado en el video de que es despertar, pues porque estaban dormidos, ¿no? Estaban dormidos espiritualmente, ¿no? Lo que llamamos avivamiento
en otras palabras, es despertar, ¿no? Despierten de su letargo espiritual, de su sueño. Esa es la idea, ¿no? Y por eso hablamos del gran despertar, el primer gran despertar con Charles, con Wesley, con Whitefield y Edwards, ¿no? El segundo gran despertar con el personaje ahí grandioso, más reconocido, es Charles Finney. El tercer gran despertar o avivamiento es con Dewitt Moody. Y algunos ya en el siglo XX lo añaden a quién? A Billy Graham, ¿no? A Billy Graham, que también las campañas eran multitudinarias en todas partes, ¿no? En todos los continentes, en el cual Billy ha podido predicar el evangelio. Se dice que miles, millones de personas escucharon sus mensajes y se congregaban ahí, ¿verdad? Y hubieron muchos convertidos. Y por eso también algunos agregan, ¿ya? Como un gran despertar, un gran avivamiento, como el número 4 a Billy Graham. Bueno, hay otros que dicen que no. A ver, hay algo que todavía no hemos tocado y seguramente ustedes habrán visto en el curso de Teología Contemporánea, y por eso no voy a hablar mucho de esto. ¿De qué? ¿Ya? ¿Ya? Y luego hemos visto de las misiones, ¿se acuerdan? Siglo XIX es el boom de las misiones, es la época dorada de las misiones. Y hemos visto a varios, ¿no? A varios hombres de Dios haciendo obra de misión. Entonces, les voy a mencionar un videíto ahora acerca de las misiones, ¿ya? ¿Cómo llegó ya las misiones acá a América Latina? ¿Quién llegó? ¿Cómo fue, no? Entonces, ¿quién es el personaje ahí más conocido? Entonces, cuando hablamos de Wesley, Whitefield, Edwards, eso nos hace recordar, ¿no? Inglaterra, Estados Unidos, ¿no? Charles Finney, Estados Unidos, Moody, Estados Unidos. Y acá en Perú, acá en América Latina, ¿hubo o no misiones? ¿Quiénes fueron? Entonces vamos a ver un pequeño video que nos va a ayudar, ¿ya? Oh, perdón, como siempre, olvidé poner el audio. Pionero incansable y uno de los precursores de la obra protestante en América Latina. Durante 30 años recorrió el mundo hispanohablante casi por completo, desde la península del Labrador hasta la Tierra de Fuego en la Patagonia, difundiendo la palabra de Dios. Su labor es un ejemplo para la iglesia latinoamericana de hoy. Bienvenidos a este resumen de la vida del educador y misionero James Diego Thompson. James Thompson nació el 1 de septiembre de 1788 en la pequeña localidad de Creetown al suroeste de Escocia. Su padre, William Thompson, fue director de escuela y secretario de la iglesia presbiteriana. Esta estrecha relación entre la educación y la fe marcó el resto de su vida. Siendo joven, viajó a la ciudad de Edimburgo para estudiar medicina, pero su vida cambió decisivamente en aquellos años. Abrazó la fe en Jesús y abandonó sus estudios para dedicarse a la teología. Para entender este cambio es necesario entender su contexto. Gran Bretaña vivía un avivamiento misionero y evangelístico por aquellos años. Gracias al ejemplo de William Carey y la Sociedad Misionera Bautista, quienes habían llegado hasta la India. Movidos por esta experiencia, muchos otros hombres se sumaron a los esfuerzos por expandir el Evangelio. Entre ellos se encontraban los hermanos Haldane, quienes realizaban prédicas al aire libre por toda Escocia con el apoyo de hombres de la talla de Charles Simeon y Andrew Fuller.
Apoyaron organizaciones y sociedades misioneras e incluso fundaron sus propios seminarios para capacitar hombres en el ministerio. Fue bajo la influencia de los hermanos Haldane que la vida de James Thompson fue transformada. En 1816, Robert Haldane preparó un viaje misionero por el continente europeo que lo llevaría por la ciudad de Ginebra y el sur de Francia. El joven James Thompson formaba parte del equipo misionero, pero por providencia divina, finalmente no pudo emprender el viaje. A pesar del traspié, la llama se había encendido en su corazón y 2 años más tarde pudo concretar su anhelo cuando se presentó la posibilidad de viajar al sur del continente americano. Así fue como el 6 de octubre de 1818 llegó al puerto de Buenos Aires. Ni bien llegado, adaptó su nombre a Diego, como respeto a la cultura. Su labor oficial era establecer escuelas bajo el sistema lancasteriano. Desarrollada en Inglaterra, la educación lancasteriana estaba basada en la enseñanza mutua entre alumnos. Aquellos estudiantes más avanzados ejercían de monitores para otros alumnos de niveles inferiores. De esta manera, un solo maestro podía hacerse cargo de un largo número de niños, además de fomentar valores morales y civiles. Por su practicidad y bajos costos, se volvió popular en Inglaterra, permitiendo el acceso a la educación de los sectores más pobres. Por las mismas razones, el sistema lancasteriano se volvió la mejor alternativa para los recientes gobiernos sudamericanos que no contaban con grandes presupuestos ni con maestros capacitados. Entre 1818 y 1822 estuvo en Argentina, Uruguay y Chile, a donde fue invitado por el gobierno de Bernardo O'Higgins. Gracias a la buena disposición de los gobiernos de aquellos países, pudo utilizar la Biblia como libro de estudio, incluyendo pasajes seleccionados por él, y con la libertad de distribuir ejemplares entre los estudiantes y sus familias. Sus primeros años estuvieron marcados por una fuerte impronta pedagógica. Él mismo reconoció en sus cartas que su principal labor era fundar escuelas lancasterianas. Hubiera sido imprudente anunciarse de parte de la Sociedad Bíblica de Inglaterra, pues hubiera significado un gran obstáculo. Muchos sacerdotes católicos desconfiaban de su presencia, pero aceptaban su estadía con fines educativos. En 1822 aceptó con entusiasmo la invitación del nuevo gobierno de Perú. El general San Martín lo recibió con un abrazo y le dio su respaldo para implementar sus escuelas en el territorio peruano. Fue nombrado primer director de la Escuela Normal de Preceptores, actualmente la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Por la fecha de su fundación, hoy se recuerda el Día del Maestro en Perú. La gran inestabilidad social y política impidieron el desarrollo de toda su propuesta educativa, pero a la misma vez, Diego Thompson fue cambiando en estos años su mirada acerca de su misión. Se involucró en discusiones cordiales acerca de su fe y su labor de distribución bíblica y participó del debate sobre la tolerancia religiosa. Cuenta en sus cartas un hecho cómico, en el cual un sacerdote argumentaba exaltado que la religión en Perú debía ser solo y exclusivamente el catolicismo. Cuando el sacerdote se sentó, Thompson vio que tenía en sus manos una copia del Nuevo Testamento que él se dedicaba a distribuir. También trabajó en la traducción. En 1823 completó toda la Biblia en quechua, gracias a la colaboración de otros 4 eruditos. Un gran logro para la época y para los recursos con los que contaba. Lastimosamente, la copia se perdió. Vivió en Perú momentos altos y bajos que lo llevaron a plantearse volver a Inglaterra. La soledad que a veces sentía, la oposición católica y la inestabilidad política fueron los motivos para emprender su regreso. Decidió que salir al Atlántico por la Gran Colombia sería la mejor opción y de esa forma distribuir Biblias en el camino.
Emprendió desde Guayaquil una emocionante travesía de 4 meses por los Andes, viajando a pie o en mula y navegando tramos en balsa. Por cada ciudad que pasó dejó Biblias y compartió el mensaje del Evangelio. En enero de 1825 llegó a Bogotá, donde quiso fundar una sociedad bíblica. Se levantó una oposición tan grande que el debate debió resolverse en asambleas públicas hasta que la fundación fue autorizada. Para Diego Thompson fue un gran triunfo para el avance del reino, aunque la sociedad duró poco tiempo después de su partida. De regreso en Inglaterra, la sociedad bíblica vio en Thompson la energía, prudencia y celo necesarios para la obra. Su personalidad magnética y buen trato con la gente, más su facilidad con los idiomas eran muy útiles en la misión. Fue nombrado agente oficial y enviado a trabajar en México. Llegó al país en 1827 e hizo un primer viaje hacia el noreste por las ciudades de Querétaro, Aguascalientes y San Luis Potosí. Al año siguiente emprendió un segundo viaje hacia el sureste del país, por Puebla y Jalapa hasta Oaxaca. Una vez más, la inestabilidad política y la oposición católica lo obligaron a frenar sus viajes. Volvió a Inglaterra pasando primero por Estados Unidos y Canadá, donde ayudó a reorganizar las estrategias y a revitalizar la obra. Permaneció en Inglaterra un año hasta que en 1831 fue enviado a las islas del Caribe. Recorrió con gran éxito las colonias inglesas de la región e incluso cumplió su deseo de llegar a Venezuela. Su obra floreció en el Caribe, especialmente en la isla de Jamaica. Los esclavos de las haciendas habían ganado su libertad legal, pero en la práctica seguían sometidos. Thompson fundó asociaciones de lectura entre la población negra, fomentando la educación y alfabetización al estilo de sus primeros años en América del Sur. Diego Thompson fue un gran defensor de la dignidad y libertad de aquellas personas. Muy distinta fue su experiencia en Cuba. En 1837 recorrió la isla de oeste a este, asombrado por la gran falta de interés de la gente. En la ciudad de Camagüey descubrió la razón. El arzobispo de Cuba había difamado su nombre y lo acusaba de fomentar el alzamiento de esclavos. Fue llevado a juicio y tuvieron la intención de arrestarlo, pero logró escapar de la isla a tiempo. En esa época tuvo también una diferencia con la sociedad bíblica en Inglaterra, que deseaba enviarlo por segunda vez a México. Thompson sentía que aún no era el momento, y luego de un intervalo lograron resolver la cuestión. Diego Thompson permaneció un tiempo más en el Caribe y luego fue enviado nuevamente a Canadá para apoyar la obra allí. Estuvo en Canadá entre 1838 y 1841, viajando por las heladas tierras del norte. Trabajó mucho con los colonos franceses en las regiones de Acadia, Terranova y la península de Labrador. Para este momento, Diego Thompson había recorrido el continente americano de extremo a extremo, entregando Biblias y Nuevos Testamentos y predicando el Evangelio. Desde el Cabo de Hornos hasta la península de Labrador en tan solo 23 años. En 1842 regresó al país mexicano tratando de trabajar en la península de Yucatán. Por más que mantuvo esperanzas, la mayoría de sus oportunidades se cerraron y poco pudo hacer. En una celebración regional vio una multitud de personas vestidas enteramente de blanco, como es la costumbre allí. Aquello le recordó la visión del Apocalipsis y elevó una oración para que muchos de ellos puedan clamar a gran voz en aquel glorioso día. La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Una oración por Latinoamérica que lo acompañó el resto de su vida. En 1847 se trasladó a España para apoyar la tarea que un ex sacerdote convertido realizaba por la península ibérica. Nuevamente, la oposición católica fue su gran obstáculo. Dedicó sus últimos años a promover la causa en Hispanoamérica y a apoyar diferentes iniciativas misioneras.
Murió el 25 de febrero de 1854 en Inglaterra a la edad de 66 años. Su vida pionera y llena de aventuras quedó postergada en la historia latinoamericana. Pagó el precio de la inestabilidad política de los países que visitó, como también de la fuerte oposición católica. Vale la pena reflexionar también en el enfoque de su tarea. No se puede minimizar la importancia de la distribución de las escrituras, pero poco pudo prosperar sin nadie que pudiera enseñarlas, especialmente en contextos tan adversos y entre poblaciones con un alto analfabetismo. Mientras en otras partes del mundo, bien o mal, las misiones intentaban establecerse, la temprana labor de Thompson careció de iglesias locales. A la larga, el mensaje del Evangelio se diluyó o quedó ahogado por otras enseñanzas. Su ejemplo nos invita a retomar la misión en Latinoamérica, aprendiendo de su entusiasmo incansable y arduo trabajo, como también de sus errores. Si quieres conocer más a profundidad los detalles de la vida y del ministerio de Diego Thompson, visita nuestra página web. Allí encontrarás un amplio artículo sobre la vida de este importante educador y misionero. ¿Y tú, qué piensas? ¿Cuál crees que fue el legado más importante de Diego Thompson? ¿De qué forma puedes ser agradecido con el Señor por aquellos que trabajaron por darnos acceso a las Escrituras? ¿Cómo podría la Iglesia involucrarse más en la promoción de la palabra de Dios? Déjanos tu opinión en los comentarios, pero también suscríbete y activa la campanita para ver más videos como este. Bien, hermanos, entonces hemos escuchado y hemos visto algo acerca de la vida de Diego Thompson, ¿no? Hay otro personaje también muy importante para América Latina, es Francisco Pensotti. No vamos a hablar de él esta vez por cuestiones de tiempo, pero si ustedes quieren, busquen, ¿ya? Francisco Pensotti, Pensotti con Z, Pensotti, ¿ya? Y también esto nos sirva a nosotros a no perder el ánimo de ser misioneros, ¿no? De llevar la palabra a otros lugares. Y siempre va a haber oposición cuando estamos haciendo la voluntad de Dios. Muchos piensan de que el hacer la voluntad de Dios no tiene oposición, todo nos va a ir bien. No es cierto, ¿no? No es cierto. Y en todos los hombres que hemos visto, también ha habido mujeres misioneras. No hay tiempo para hablar de ellas, pero ya suficiente el ejemplo que hemos visto. Siempre va a haber carencia económica, dificultades con la cultura, etcétera, pero siempre nuestro Dios va a estar apoyando, proveyendo, ¿no? Entonces, y sobre todo un llamado también a nuestra Iglesia Presbiteriana de Jesucristo en el Perú. Necesitamos obreros, necesitamos familias que puedan salir, ¿no? A provincia, a levantar nuevas obras. Y hay lugares que nadie quiere ir. Todos queremos estar en Lima, ¿no? En la capital. Pero espero que les haya movido estos testimonios de estos hombres que en el siglo XIX, con tantas dificultades, pudieron ellos tener la pasión de compartir el Evangelio de Dios para que otras personas también sean salvados, ¿no? Y a la vez también haciendo obra social, ¿no? Las dos cosas yendo de la mano. Pues bien, ¿qué opinan ustedes acerca de Diego Thompson? Pastor, ¿cómo ¿Alguien está? desea Buenas noches. participar? Hola, hermano Pablo, buenas. Bueno, interesante, ¿no? La misión de Diego Thompson, pastor, porque prácticamente recorrió toda Latinoamérica, ¿no? Comenzando desde Argentina, Chile, Perú, Guayaquil, Colombia, México, eh, ¿no? México, ¿no? Casi todo recorrió y
lo más importante era que era un buen educador, ¿no, pastor? Y inclusive ha dejado buenas enseñanzas aquí. Y lo más importante es que él salió de la iglesia presbiteriana, ¿no, pastor? ¿O me equivoco? Sí, sus padres eran Sus padres eran presbiterianos y presbiterianos, ¿no? En también, sí, Escocia. ¿No? sí. Y de así, ¿no? ¿Cómo se llama? Como él de muy lejos, ¿no? Vino a anunciar la palabra de Dios, ¿no? Muy interesante Diego Thompson, pastor. Mm. Me impactó bastante la historia de Diego Thompson. Ahora no tengo que ir a Sí, San Escocia. Martín, Ah, sí. Pastor, José buenas de noches. San, José de San Martín fue quien lo usó para que ayudara, ¿no? En el tema de la educación con su sistema muy famoso llamado lancasteriano. Pastor, Castellano. Eh, Seriano. Ahora, ¿por qué él sale? No nos olvidemos que el Perú era el centro, ¿no? Del virreinato español. Entonces, estar acá y predicar en esos tiempos no ha sido fácil, Sí, ¿no? La Iglesia Católica tenía su poder acá, era el centro. Y no nos olvidemos de que en ese entonces España era un imperio y su centro acá, ¿no? El virreinato español estaba acá en Lima, ¿no? Entonces era muy difícil pues para él, ¿no? pastor, pero había esas crisis, digamos, porque ahí estoy viendo que Diego Thompson no solamente, o sea, él ha sido un doctor de medicina, también tomó Hombre, su argumento en enseñar y también en ayudar. Aparte de eso, él levantó, digamos, esa voz, ¿no? Al Congreso para tomar mejorías y medidas al respecto. Porque Thompson planeaba, digamos, formar una escuela para niños y niñas, como escuela dominical, ¿no? Es algo Mm, muy interesante, ¿no? Tanto, dice, en la capital de Lima, bajo el sistema, como usted dijo, ¿no? Lancasteriano, ¿no? Y con apoyo de la sociedad de Belén. Pastor, pero hay un tema que, creo que San Martín se hizo amigo de él y él también de San Martín, porque en esos mm, momentos no querían, dice, tanto la católica vio que ellos por celos, ¿no? Y vio que Diego Thompson era tan importante, tanto en la labor lo que estaba haciendo, y formar escuelas, y comenzó con varones, y se comenzó con hombres también, ¿no? Enseñar a hombres, a varones también, pastor. Sí, sí, sí leí mm. una parte de su historia de Diego Thompson, pastor. He leído bastante de él, y me impactó bastante, ¿no? Lo que él viajó, pastor, ¿no? Viajó a través llevando la palabra de Dios. Sí. Sí, gracias. Por eso animamos a los hermanos que todavía están jóvenes y no tan jóvenes a poder entregar sus vidas a servir al Señor. Ya las misiones nos llaman. Tenemos que ser una iglesia misionera también nosotros. Perdonen un claro. ratito. La batería se está muriendo. Pastor Luis, Sí, Pastor, creo que una de las cosas también importantes que hizo Diego Thompson fue la traducción, ¿no? De la Biblia al quechua, pastor. ¿No? Algo sí, sí, importantísimo, sí. ¿no? Notan ustedes que en los otros misioneros también, en las otras historias que hemos visto, era lógico, ¿no? Hay que traducirlo porque tenemos que comunicar el evangelio en el idioma de aquellos lugares, ¿no? De las personas que estamos visitando. Porque si vamos con nuestro propio idioma no nos entiende, ¿no? Pero qué bueno que ahora la Biblia ha sido traducida en tantos idiomas. Aún todavía hay hombres y mujeres que están traduciendo en muchas comunidades nativas, ¿no? Que todavía no hay. Sí. A ver, voy a pasar lista nuevamente a los hermanos que acaban de llegar. Alexis, presente, pastor. Buenas ¿llegaste? noches. Sí, pastor, heme Buenas aquí. noches. Bueno, se disculpe William la tardanza. Cabello se encuentra, no está habido, se fue Sí, pastor, presente. acá está, ya, pensé que estabas Eh, en las playas de Bahamas. sí, estaba con Diego Thompson. Eh, Carlos García, Presente. Carlos, Buenas noches. muy bien. Aquí más me faltaba David Melgarejo, ¿llegaste? O él me dijo, creo que por el chat que estaba, él era o Iván.
Iván fue. Sí. Entonces no está David. Bien, ¿quién más me faltaba? ¿Cuál de mis ovejas me faltaba? Daniel, seminario, ¿ha ingresado? Sí, ¿no? Y Max. Bien. Entonces le estaba... hacer esto. Ya, entonces... habíamos mencionado y habíamos hablado el tema del pietismo, el gran despertar número 1, el despertar número 2 con Charles Finney, el despertar número 3 con Moody y también ya llegando hasta el siglo XX a Billy Graham, ¿no? Nosotros que venimos del siglo XX, hemos escuchado, hemos visto su ministerio, sus predicaciones, las veces que ha venido acá en el Perú, etcétera, etcétera. Hemos visto también las misiones, ¿no? El siglo XIX es el boom de las misiones, el siglo de oro de las misiones. Ya hemos visto un poco acerca de las misiones también, como Diego Thompson vino, digamos, de otra forma, de otro sistema, ¿no? Para poder evangelizar y traer, hacer llegar las escrituras a manos de los habitantes de acá de América Latina. Entonces, este avivamiento, ¿ya? Este boom por las misiones, esa pasión, digamos, había otra ala, otro brazo cristiano que estaba en otras cosas, ¿no? Así como el luteranismo se enfría y estaban ellos muy felices con su sana doctrina, ¿no es cierto? Con la justificación de la fe, solo Dios, solo la Biblia, solo la fe, solo Cristo. Y resulta de que eso hizo de que también un grupo de cristianos abracen la teología liberal, ¿ya? Se dice que más o menos desde el siglo XVII hasta el siglo XX, más o menos hubo tres, digamos, tiempos, ¿no? De la teología liberal que se manifestó. Esto en Europa, generalmente, ¿no? Pero ahora está atacando, ¿dónde? Estados Unidos, siglo XXI. Y también está entrando a América Latina, ¿no? Uno cuando entra a ver algunos estudios bíblicos, va a encontrar de que, wow, muchos jóvenes están siendo impresionados por estos teólogos liberal, ¿no? Como una novedad, pero no es una novedad. Para los que hemos estudiado teología, sabemos que esto viene de muy atrás, no es nuevo, pero como muchos no han leído, no han estudiado historia de la iglesia, entonces muchos chicos, wow, ese hermano sabe, mira, sabe idiomas, griego, exégesis de hebreo, tira que da miedo, pero resulta de que están escuchando teología liberal. Entonces a los hermanos que están viendo videos, tengan cuidado, ya tengan cuidado. Esta teología liberal fue tan fuerte un golpe, ¿no? Dentro de las iglesias reformadas, de tal modo de que la gracia de Dios permitió que haya otro brazo, mientras que los teólogos liberales estaban cortando prácticamente toda la Biblia, porque para ellos la razón es importante para interpretar la Biblia, y todo era el razonamiento, todo era lo científico y lo demás no vale. Entonces empezaron a negar verdades fundamentales que las escrituras enseñan, verdades fundamentales del cristianismo, ¿no? Ya no se empieza a creer en las escrituras, ya se empieza a hablar del Cristo histórico, se empieza a hablar que hay que releer las escrituras, hay que releer la Biblia, ¿no? Y entonces se empieza a negar
un montón de doctrinas. Por ejemplo, ¿no? El caso de los milagros, se va a decir que eso eran mitos, ¿no? En el caso de las liberaciones o de los poseídos, de estos hombres que el Nuevo Testamento, los evangelios nos cuentan, de aquellas personas que habían sido endemoniados y que Cristo los libera. No, dice, eso no ha sido endemoniados. Eran personas que psicológicamente estaban mal. Lo que nosotros llamábamos eran locos, nada más. Eso que Jesucristo caminó por las aguas, no, es en la noche, les pareció a ellos que estaba caminando, pero en sí estaba caminando sobre un charco nada más ahí. No es que estaba en el mar, no, ¿quién puede? Y así la teología liberal especialmente ingresó a las iglesias reformadas, ¿no? Y empezaron a hacer ellos destrucción dentro de la iglesia reformada. Luteranos, presbiterianos, anglicanos cayeron bajo este poder de la teología liberal e hizo que la gente sepa mucho de teología, negaran las escrituras, negaran la obra de Dios, negaran todo aquello que era espiritual, la obra poderosa de Dios. Entonces, ¿cómo es un cristiano así? Llegaron pues a un razonamiento frío, vacío, ¿no? De ayudar socialmente a las personas, pero gracias a Dios que hubo el otro lado, el de gran despertar. Por eso al brazo que llamamos teología liberal, ¿no es cierto? Y por el otro lado se les decía a los conservadores. Por un lado los liberales y por otro lado los conservadores, ¿no? Los liberales ya con su conducta no a la santidad, ¿no? Si se negaba pues todas las doctrinas, entonces ¿qué santidad iban a tener? Eran buenos teólogos, sí, pero la vida moral, la vida de comunión con Dios, la vida espiritual, secos. Pero por el otro lado, como digo, no, había Dios obrando a pesar de. Y por ahí surge también que la neo-ortodoxia, seguro que ustedes han tratado eso, la neo-ortodoxia, yo no voy a hablar del contenido en sí, ¿no? Como falló la teología liberal, entonces apareció la neo-ortodoxia como dando queriendo estar en el medio de los dos, ¿no? Entre conservador y liberal, y ahí están las cosas. Pues bien, entonces, vamos a escuchar un video sobre la teología liberal, ¿ya? Presten atención porque de esta sí les voy a tomar un pasito, ¿ya? ¿Entendido? Bien, entonces pasamos. ¿Están listos, hermanos? ¿Todos? Adelante, pastor. Antes del siglo XVII, la cosmovisión teológica protestante estaba en su gran mayoría basada en credos y confesiones sustentadas en la autoridad de la Biblia y en la tradición que se remontaba a la iglesia primitiva. Pero un nuevo movimiento teológico surgió. Estos nuevos teólogos rechazaban las fuentes externas de conocimiento y las empezaron a sustituir por la autonomía subjetiva de la razón y de la experiencia humana. Gran parte del entusiasmo que generó este nuevo movimiento partía de la base de que las teologías tradicionales estaban pasadas de moda y que el cristianismo debería adaptarse a los desarrollos de la cultura moderna si quería sobrevivir. Este nuevo movimiento fue una influencia importante, especialmente dentro del protestantismo, desde mediados del siglo XVII hasta la década de 1920. Bienvenidos a este resumen de la historia del movimiento conocido como teología liberal.
Aunque existieron algunos antecedentes del pensamiento teológico liberal, este se hizo evidente a partir del Renacimiento, cuando se desarrolló cierta curiosidad por encontrar la esencia del hombre y se despertó un mayor estudio del espíritu humano. Pero el liberalismo teológico moderno en realidad comenzó con el filósofo y matemático René Descartes. Esta primera fase, llamada racionalismo o ilustración, duró aproximadamente hasta mediados del siglo XVIII, al designar el yo pensante como la sustancia primaria, a partir de la cual debía deducirse la existencia de otras realidades. Descartes inició un modo de pensar que se mantuvo vigente hasta el siglo XIX y sentó las bases para los presupuestos de la conciencia moderna. Las muchas personas que influyeron en el pensamiento religioso en este periodo incluyeron a los filósofos Spinoza, Leibniz, Lessing, Locke, Clarke y los filósofos ingleses conocidos como los platónicos de Cambridge y los deístas. Los deístas afirmaban que de la gran cantidad de doctrinas y prácticas de las religiones del mundo, la razón humana podía destilar un mínimo de creencias que podrían construir una religión puramente natural o racional. La segunda etapa del liberalismo teológico, el romanticismo, duró desde finales del siglo XVIII hasta finales del siglo XIX. Las revoluciones estadounidense y francesa proporcionaron el símbolo de este espíritu de independencia y lo ejemplificaron en la acción política. Jean-Jacques Rousseau e Immanuel Kant, con sus innovaciones en el campo de la filosofía, fueron los arquitectos del liberalismo romántico. Kant separó la razón de la fe, independientemente de sus antecedentes en las tradiciones protestantes o católicas. Solo lo que podía ser demostrado por la razón o aprendido mediante el método científico debería ser calificado como conocimiento. De este modo, Kant no solo quería asegurar el avance de la ciencia, sino que también abrió una brecha entre la religión, que se debía ocupar de las cuestiones de fe, y la experimentación científica, que establecería las cuestiones de hecho. Kant transformó el cristianismo de una religión bíblica redentora revelada a un moralismo deísta. Negó la caída literal y la propuso como una idealización moralista de cómo todas las personas corrompen sus disposiciones morales. Para Kant, la gente no heredaba el pecado original. Para él, nacer de nuevo no era la obra regeneradora del Espíritu Santo, sino un acto de la voluntad humana para reorientar la disposición hacia el deber moral. Kant también propuso que la divinidad de Jesús consistía en que él era el arquetipo de la buena voluntad moral, no el hijo ontológico de Dios. La obra de Jesús entonces no era una expiación sustitutiva. El pecado, o lo que él llamó mal radical, era tan personal que no podía ser expiado por otra persona, sino que debería ser expiado únicamente por el yo autónomo. Para justificar sus divergencias con el cristianismo ortodoxo, Kant dijo que siempre que la Biblia difiere de nuestra razón, debemos ajustar el texto a principios racionales. También formuló la distinción moderna entre el pastor y el erudito. Si bien el clero está moralmente obligado a defender las confesiones históricas de sus respectivas iglesias, los eruditos serían libres de criticar y publicar sus hallazgos basados en criterios modernos. Esta distinción estableció el precedente para un doble estándar de verdad entre lo que la Iglesia enseña basado en la revelación bíblica y la teología emergente basada en criterios racionales. En el campo de la teología se destacó el alemán Friedrich Schleiermacher, llamado el padre de la teología liberal. Para Schleiermacher, la teología se convirtió en una disciplina histórica en la que cada época debería enmarcar las creencias de nuevo, de acuerdo con la idea de que el cristianismo no era un sistema absoluto de creencias, sino una forma de vida en continuo desarrollo.
Entonces, la fe cristiana no se trataba de hablar sobre el Dios de la Biblia, sino más bien de la experiencia del hombre con él. Para Schleiermacher, la Iglesia debía ser la mediadora entre la conciencia de Dios en las generaciones posteriores. La formación ministerial para él se trataba principalmente de estudios académicos críticos utilizando nuevos métodos hermenéuticos que debían reemplazar al método histórico gramatical. En lugar de enmarcar el ministerio como un llamado espiritual piadoso, Schleiermacher propuso el ministerio como una profesión que debía preparar a los ministros para ser líderes de sus comunidades. El alemán Albrecht Rich dominó la teología protestante liberal después de Schleiermacher y otros dos teólogos alemanes, Wilhelm Hermann y Adolf von Harnack, fueron los seguidores más destacados de Rich. Una de las armas que empezaron a usar los teólogos liberales de ese tiempo para, según ellos, modernizar el cristianismo fueron los nuevos métodos de interpretación bíblica. Al aplicar herramientas hermenéuticas modernas, los eventos redentores únicos que narra la Biblia fueron reinterpretados como mitos que eran producto de la experiencia religiosa de las comunidades en el momento en el que fueron escritos. Los métodos críticos fueron más allá al utilizar la razón secular para cuestionar la autoría, las fechas de composición y los significados e interpretaciones tradicionales de la Escritura. Los milagros y los sucesos sobrenaturales que se narran en las Escrituras fueron cuestionados y se impulsó una iniciativa de desmitologización mediante el cual se negaron todos los milagros registrados en la Biblia. Esta reinterpretación llegó a negar la misma resurrección de Jesús, ya que, según los teólogos liberales, Jesús resucitó en el corazón de los discípulos, pero no resucitó corporal ni históricamente. Como consecuencia, surgió una búsqueda para reconstruir biografías de Jesús que acercaran al lector moderno a una supuesta identidad más realista que el Jesús de los Evangelios. En los Estados Unidos, donde no se recibió el liberalismo teológico de primera mano, la teología ortodoxa dominó el cristianismo colonial. Pero el deísmo penetró en la vida religiosa estadounidense desde los tiempos de la independencia. Sin embargo, a medida que avanzaba el siglo XIX, proliferaron las controversias teológicas entre las denominaciones. Los teólogos del Segundo Gran Despertar promovieron la opinión de que los avivamientos no eran el resultado de la soberanía de Dios, sino que se producían mediante el uso adecuado de medios y estrategias puramente humanas. Mientras tanto, una amplia variedad de sociedades voluntarias de activistas evangélicos florecieron para combatir los males sociales que plagaron la cultura estadounidense en expansión. Más adelante en el siglo, el movimiento del Evangelio Social bajo el liderazgo de Washington Gladden y Walter Rauschenbusch encarnó un nuevo liberalismo evangélico. Exigieron que el cristianismo fuera socializado, defendiendo los derechos de los trabajadores y la necesidad de aplicar el reino de Dios en la cultura. Para ellos, el cristianismo era inherentemente revolucionario, mientras que anteriormente entre los protestantes la acción social seguía a la conversión individual y estaba subordinada a las creencias teológicas. Los evangelistas sociales hicieron de la transformación y el mejoramiento de la sociedad su máxima prioridad. El tercer periodo del liberalismo teológico, el modernismo, que se dio desde mediados del siglo XIX hasta la década de 1920, estuvo marcado por el descubrimiento de la importancia del tiempo histórico y un énfasis en la noción de progreso. Los hechos decisivos que estimularon estos intereses fueron la revolución industrial y el naturalismo de Darwin. Surgió un rumbo decisivo entre los modernistas para armonizar el pensamiento religioso con el conocimiento moderno y para resolver los problemas planteados por la cultura de su tiempo.
El estudio de la doctrina cristiana se transformó en el estudio psicológico de la experiencia de fe y en el estudio sociológico de las instituciones y costumbres religiosas. Después de la década de 1920, muchas ideas teológicamente liberales fueron desafiadas por la neoortodoxia, un movimiento teológico en Europa y Estados Unidos que usó el lenguaje tradicional de la ortodoxia protestante y abogó por un retorno a la fe bíblica centrada en Cristo, aunque aceptó métodos críticos de interpretación y enseñanza bíblica. En la década de 1930, los defensores del liberalismo teológico habían logrado con éxito el control de los principales seminarios protestantes, las sedes denominacionales y las editoriales. Los conservadores constituían una minoría en la corriente principal de la cultura protestante. Como consecuencia, los conservadores formaron nuevas denominaciones, seminarios y editoriales. Pero, ¿cuál es el problema de la teología liberal? La teología liberal fue una frustrada intersección entre el escepticismo y la erudición teológica. Como consecuencia, negaron la inspiración y la inerrancia bíblica. Negaron que los autores bíblicos como Moisés y los evangelistas fueran los verdaderos escritores de los textos que se les asignan. También dijeron que el Jesús de la Biblia no era el mismo Jesús de la historia y así sucesivamente. La teología liberal se ha reinventado constantemente, no mediante la proliferación de nuevos credos, sino mediante nuevos métodos para mejorar la experiencia humana. Ya que según el liberal, el Evangelio no tiene que ver con la vida eterna, ni con el perdón de los pecados, sino más bien con la liberación sociopolítica, el progreso de las naciones y el avance humano. Si quieres conocer más sobre los problemas de la teología liberal, te invitamos a ver el video que han realizado nuestros hermanos de Theological Box, quienes hacen una interesante crítica a este sistema teológico. Para ver el video, haz clic en el enlace en la descripción. ¿Y tú, qué piensas? ¿Has escuchado la idea de que el cristianismo debe actualizarse para no desaparecer, aunque eso implique negar verdades centrales de la fe? ¿De qué formas crees que la teología liberal amenaza al cristianismo hispano? ¿Cuál crees que es el mayor peligro del liberalismo teológico en la actualidad? Déjanos tu opinión en los comentarios, pero también suscríbete y activa la campanita para ver más videos como este. Pastor. Sí. Pastor, le Sí. digo, hermano Daniel está manejando, está viajando de acá de Chocofán, está saliendo Sí. para Trujillo, pastor. Ah, ya. Pero él está escuchando la clase, pero no creo que pueda responder a los cuestionarios. Ya. Gracias por el dato. Ya, entonces tiene dificultad él, nuestra hermana Aide también, ya. Entonces serían 8, ya 2 más faltan. 1, 2, ya 9, falta 1. Bien, hermanos, entonces cuento hasta 5. El último de los convocados debe ingresar, si no ya cierro. 1, 2, 3, 4. Uno más. Muy bien. Bien, vamos a corregir entonces. A ver, ¿a quién se le considera el padre de la teología liberal? Creo que William no pudo contestar, ¿o sí? A Friend Schleiermacher. Schleiermacher, muy bien. A ver, 2. ¿Cuál fue uno de los cambios importantes en la interpretación bíblica promovidos por la teología liberal?
Hice mal. La interpretación de los eventos bíblicos como mitos, ¿no? Empezaron a desmitologizar la Biblia, ¿no? Todo lo que eran milagros, decían, no, esos son mitos, hay que sacarlo, eran mitos, no eran reales, ¿no? ¿Cuál fue uno de los enfoques principales del evangelio social en el movimiento del liberalismo evangélico? La letra C, luchar por los derechos de los trabajadores y la transformación de la sociedad. ¿Verdadero o falso? A ver, el pensamiento teológico liberal rechazaba la importancia de la razón y la experiencia humana en la teología protestante. ¿Rechazaba la importancia de la razón? No, más bien le daba mucha importancia. Esa Falso. pregunta estaba como que para hacernos caer, ¿no? Claro, yo soy el tentador, les hago que se caigan ustedes. Pero La es falso, teología, falso. la teología liberal afirmaba que el cristianismo debía adaptarse a los desarrollos de la cultura moderna para sobrevivir. Así decían ellos, Verdadero. ¿no? Kant decía que las personas no heredan el pecado original. ¿Verdadero o falso? Eso decía Verdadero. él, ¿no? Verdadero. Que nacían limpios las personas. La neo-ortodoxia fue un movimiento teológico que abogó por un retorno a la fe bíblica centrada en Cristo mientras aceptaba métodos críticos de interpretación bíblica. Verdadero. ¿Ya? Entonces, hermanos, estos hombres de la teología de la liberación eran hombres eruditos, dominaban mucho de historia, de lingüística, los idiomas, filosofía, eran unos cráneos, por si acaso, ¿ya? No eran. Y cuando hablamos de que ellos escribieron su libro, no es de que escribieron un libro de 100 páginas, eran tomos, ¿ya? Por eso para leerlos es bastante, ¿ya? Entonces eran hombres, como decimos nosotros, cabezones, ¿no? Genios, ¿ya? Pero tanto fue su razonamiento que se distanciaron del tema de relación con Dios, el tema de lo espiritual, ¿no? Para llegar a decir de que los hombres nacen sin pecado, pero si la Biblia lo enseña, ¿no? Al final, pastor, creo que al final todos los que estudian, ya sea en un seminario, ya sea los que estudian de repente mucho sobre la teología, sobre posturas, ¿verdad? Bíblicas, al final se olvidan de la relación con Dios, al final se olvidan de su práctica espiritual, ¿no? No se le escucha, pastor, creo que se le apagó su micro. No, estoy bien, sino de que acá estoy pidiendo auxilio a mi manager. No, sí, el problema está de que quienes quieren estudiar teología solo para conocer y ser orgullosos, ahí viene el problema. Ya, la teología es tener un encuentro con Dios que nos va a ayudar a conocerle más a Dios, a servirle mejor, ¿no? Entonces, porque por eso hubieron hombres también muy bien preparados que le hicieron frente a los teólogos liberales. Entonces, hay gente que utiliza las escrituras bíblicas para contender, para su beneficio, para sostener su vida no cambiada, porque la mayoría de los teólogos liberales, su vida no es muy cristiana, que se dice, ¿no? ¿Ya? Entonces, y hay varios tipos de liberalismo, ¿no? Eso ya ustedes lo estudiarán o lo habrán estudiado en teología, ¿no? En historia de la teología, eso con más detalle, ¿no? Con mucho más profundidad. Pero en todo caso, hermanos, yo les estoy mostrando de que
este movimiento de la teología liberal hizo de que los cristianos, miren, o sea, nuestros antepasados reformados caigan a una frialdad, a un tema más humanista, de racionamiento humano, nada más, ¿no? Entonces, por eso es las consecuencias de este tiempo, hermanos, de Europa. Que aquellos grandes templos de los grandes hombres, ¿no? Aquellos grandes hombres de la Reforma que predicaron con pasión, con entusiasmo el Evangelio, ahora son discotecas, algunas son hasta burdeles, algunas son lugares de borrachera, son bibliotecas, de todo. Son mercados, ¿no? Son librerías. Ya no hay. ¿Por qué? Solo quedó el edificio nada más. Esta teología liberal hizo el daño. Por eso tenemos que estar apercibidos, por eso yo les digo, hermanos, con cuidado a muchos jóvenes que les gusta estar siempre entrando a las redes, no está mal, pero sepan de quién están escuchando, ¿no? Todos estos teólogos para gente muy nueva en teología les parece sorprendente cuando te digan, por ejemplo, que el Cristo, ¿no? Jesucristo histórico es distinto al Jesucristo de la Biblia. El Jesucristo del Nuevo Testamento es otro, pero el Cristo de la historia es otro, ¿no? Y aparentemente te sostienen con muchos pasajes bíblicos que rollos, que digamos, la interpretación histórica, ¿no? Lingüística, y te saben de hebreo, de griego, entonces te tratan de convencer. Entonces hay que tener cuidado, ¿ya? Hay que tener cuidado, hermanos, esa es una advertencia, les digo, ¿no? Que actualmente yo algunas he revisado, algunos que sí están enseñando teología liberal. Ustedes saben también, ¿no? Hay cantantes cristianos que también han dejado. ¿Por qué? Porque parece que es nuevo. No es nuevo, hermanos, ¿ya? Es nuevo para uno que recién ha empezado a estudiar teología y ¡ala, bravo! ¡Qué bacán! ¿No? ¡Uy, no sabía! No, esto es viejo. Hay que leer la otra tendencia de que otros escritores cristianos le hicieron frente también a la teología liberal. O sea, nosotros tenemos hoy una ventaja de que la historia ya se dio. ¿Comprenden? O sea, ya sabemos quiénes se enfrentaron a ellos, entonces hay libros, ¿no? Que tenemos que seguir estudiando. Bien, hermanos, vamos a continuar, porque si no, vamos a dormirnos acá. Entonces le decía acá, ¿no? En este brazo de la teología liberal, que, hermanos, se extiende hasta el siglo XX, ¿no? Su influencia fuerte. Nuevamente les digo, en Europa y Estados Unidos ha sido fuerte, pero ahora está en Estados Unidos haciendo mella la iglesia, y eso va a venir también a América Latina, ¿ya? Entonces, estemos prevenidos, hermanos, ya conozcamos un poquito de ellos. Bien, entonces, de este conglomerado de cosas, hermanos, que sucedían a la vez, ¿no? La historia es así. Por un lado está el gran avivamiento, gente conociendo a Cristo, ¿no? En Estados Unidos, un avivamiento, pero allá en Europa, especialmente en la tierra de Lutero, en Alemania, de ahí salían estos grandes teólogos liberales, mayoritariamente, ¿no? Por eso se habla de la escuela de Tubinga, se habla porque estos eran grandes hombres racionalistas teólogos, ¿ya? Entonces, hermano, así, todo esto nos va a llevar a lo siguiente, ¿ya? A lo que ahora es nuestro mundo en el siglo XX. Así van a aparecer distintos movimientos cristianos. Ahora, con el gran despertar, no todos estuvieron también de acuerdo, ¿no? Por algunas cosas que también nos han explicado en los videos. Había algunos por digamos, por algunas cosas, digamos, extravagantes que sucedían, ¿no?
cierto desorden que había, unos estaban de acuerdo, otros no estaban de acuerdo, más la teología liberal, más la neoortodoxia, y entonces se empezaron especialmente las iglesias metodistas, luteranas, calvinistas, los reformados, perdieron muchos miembros, ¿no? Los metodistas también, y así empezaron una dispersión de iglesias que se fueron formando, grupos, movimientos que se fueron formando. Entonces pasemos a una explicación de lo que es ya el evangelismo o el evangelicalismo también se le conoce. Y hermanos, presten atención. Imagínense que les voy a tomar una pruebita. Los creyentes de hoy estamos muy familiarizados con los principios básicos de nuestra fe, como la necesidad de una conversión personal, centralidad de Jesucristo, fe bibliocéntrica y creyentes verdaderamente convertidos que predican el Evangelio activamente. Aunque lo anterior nos parezca obvio, antes del siglo XVIII estos principios no eran del todo practicados en el protestantismo, ya que la mayoría de las iglesias estaban más preocupadas por su doctrina histórica y por su relación con el poder. Es en ese entorno de inconformidad con la iglesia establecida en el que nació el movimiento evangélico. Entonces, ¿por qué el movimiento evangélico tiene tanta relevancia? ¿Cuál es su historia y qué lo hace tan especial? Durante el avivamiento del siglo XVIII que ocurrió en Europa con el pietismo y en Gran Bretaña y Norteamérica con el Gran Despertar, se denominó a las iglesias surgidas de estos movimientos como evangélicas. Estas iglesias enfatizaban en la conversión, en la Biblia y en el trabajo misionero, no tanto en las tradiciones como lo hacían las iglesias establecidas. Los evangélicos se caracterizaron por su impulso para predicar, organizar y hacer campañas evangelísticas que buscaban el avivamiento dentro de sus propias esferas, ya fueran anglicanos, metodistas, moravos, presbiterianos, congregacionalistas o bautistas. El primer avivamiento local ocurrió en Northampton, Massachusetts, bajo el liderazgo del ministro congregacionalista Jonathan Edwards. En 1734, Edwards predicó una serie de sermones sobre la justificación por la fe y la respuesta de la comunidad fue extraordinaria. Otra figura importante de este periodo fue el inglés George Whitefield, que junto con John Wesley y Charles Wesley fundaron el Holy Club, que sería la semilla del metodismo. En 1740, Whitefield se había convertido en una celebridad nacional en Inglaterra por su predicación apasionada. Whitefield cruzó el Atlántico para unir fuerzas con Edwards para predicar en las 13 colonias. Pronto el primer gran despertar avivó a los protestantes en toda Norteamérica. El avivamiento ya era latente en Gran Bretaña y Norteamérica. Los panfletos y sermones atravesaban el Atlántico en las dos direcciones difundiendo el mensaje evangélico. En Inglaterra, figuras evangélicas de la iglesia anglicana como John Newton, William Wilberforce y Joseph Milner fueron muy influyentes. Mientras tanto, los disidentes de la Iglesia de Inglaterra como bautistas, congregacionalistas y cuáqueros estaban uniéndose al movimiento. Sin embargo, fue el metodismo, liderado principalmente por John Wesley, la expresión más visible del evangelicalismo a fines del siglo XVIII. Pero a pesar de tener raíces europeas, el movimiento evangélico es reconocido por ser un movimiento norteamericano. Así que, ¿cómo evolucionó el evangelicalismo en los Estados Unidos? En el siglo XIX, el evangelicalismo se expandió en Norteamérica como resultado del segundo gran despertar. Los avivamientos influyeron en las principales denominaciones y convirtieron a la mayoría de los protestantes en evangélicos. Desde la década de 1790 hasta la Guerra Civil, los evangélicos fueron los líderes protestantes más influyentes en los Estados Unidos. La teología detrás del primer gran despertar
fue en gran parte calvinista. En cambio, la teología del segundo gran despertar fue principalmente arminiana, lo que influiría en el movimiento evangélico significativamente en el futuro. Quizá la figura más influyente del segundo gran despertar fue Charles Finney. Finney creía que si los hombres podían escoger aceptar o rechazar el evangelio, entonces había que aprovechar los últimos avances científicos y de comportamiento humano para predicar. Él defendía la idea de que era fundamental y legítimo hacer uso de los medios disponibles para inclinar la voluntad humana a aceptar la oferta de salvación, como uso de luces, música, variaciones en los tonos de voz, etc. Este giro estratégico al interior del movimiento evangélico fue un punto de inflexión clave. Es en ese momento en el que los métodos pragmáticos de evangelismo se convierten en un sello distintivo, aunque no generalizado, del movimiento. Por otro lado, durante este periodo el movimiento evangélico promovió la labor social y la educación. Alentó la publicación de libros, tratados y periódicos. También condujo a un aumento en la obra misionera. Muchas de las principales sociedades misioneras se fundaron alrededor de este tiempo. Otra figura importante de la época fue John Nelson Darby, que desarrolló el dispensacionalismo moderno, una interpretación teológica de la Biblia que se incorporó en el desarrollo del movimiento evangélico y que lo influyó profundamente. En la segunda mitad del siglo XIX, Dwight L. Moody se convirtió en una figura evangélica muy notable. Su poderosa predicación llegó a audiencias muy grandes y le dio cierta unidad al movimiento. El comienzo del siglo XX fue una era fundamentalista que se contrastó con el renacimiento neoevangélico de la posguerra y con alas más progresistas, lo que fragmentó al movimiento y dibujó en gran parte el paisaje evangélico que tenemos hoy. Después del avivamiento galés de 1904 a 1905, los eventos de la calle Azusa en 1906 detonaron la propagación del pentecostalismo y un avivamiento anglicano en África del Este impulsó la expansión del protestantismo en el continente a partir de 1920. También hubo un despertar espiritual entre los evangélicos de Chile y de la India. El evangelicalismo comenzó a reafirmarse en la segunda mitad de la década de 1930. Un factor clave fue el advenimiento de la radio como medio de comunicación masiva. Los nuevos evangélicos prosperaron debido a las personalidades que atrajeron y a las instituciones que crearon. Pronto encontraron un representante en el evangelista Billy Graham. Las habilidades oratorias de Graham, combinadas con su negativa a desviarse de su misión de predicación e involucrarse en controversias teológicas, hicieron mucho para legitimar a los evangélicos en la sociedad. En los años 60, el evangelicalismo americano empezó a usar la televisión para llevar su mensaje. En 1960 se creó la primera red de televisión cristiana, que sería seguida por más redes y canales para llevar programación televisiva a la comunidad evangélica. Mientras tanto, en el Reino Unido, John Stott y Martin Lloyd-Jones surgieron como líderes clave en el movimiento cristiano evangélico inglés dentro del anglicanismo. El movimiento carismático comenzó en la década de 1960 y resultó en la introducción de la teología y práctica pentecostal en muchas denominaciones e iglesias importantes. En el transcurso del siglo XX, la abrumadora preponderancia de los evangélicos se trasladó de Europa y América del Norte a África, Asia y América Latina. Cuando en 1974 el Congreso de Lausana reunió a 2.700 delegados de 150 naciones, dio testimonio de la globalización y la diversidad racial del movimiento evangélico. Hoy, más de 110 organizaciones regionales y nacionales y unos 110 millones de personas están afiliadas a la Sociedad Evangélica Mundial, que tiene su sede en Singapur. Sin embargo, es probable que el movimiento supere los 600 millones de seguidores en el mundo. Dentro de los principales legados que podemos destacar del movimiento evangélico
se encuentran la predicación activa en radio y televisión, la fundación de escuelas y seminarios teológicos para la formación doctrinal, un ferviente espíritu misionero y la capacidad para ser una fuerza de gran influencia en la sociedad. La riqueza de este movimiento también subyace en la capacidad para enfatizar en la necesidad del despertar espiritual y en la conversión como aspectos fundamentales de la identidad cristiana y de la respuesta que todo cristiano está llamado a dar ante el misterio de salvación del que da testimonio la Escritura, el cual se expresa de manera definitiva en la cruz del Señor. ¿Y tú qué piensas? ¿Conocías la historia del movimiento evangélico? ¿Qué factores del evangelicalismo consideras importantes? Déjanos tu opinión en los comentarios, pero también suscríbete y activa la campanita para ver más videos como este. Bien, hermanos, entonces ya con estos avivamientos y con todas estas manifestaciones de diferentes congregaciones, se llega hasta América Latina, ¿verdad? Y ahí estamos nosotros. Por eso somos conocidos más como evangélicos, ¿no? Este movimiento del evangelicalismo tiene como énfasis las Sagradas Escrituras, creer en la inspiración de las Sagradas Escrituras, el de evangelizar, ¿no? El de llevar el evangelio a otro, hacer misiones y usar todos los medios. Pues bien, por eso en América Latina se nos conoce más como evangélicos, ¿no? Somos conocidos más como evangélicos, no como protestantes. Sí. Bien, vamos a, creo que a descansar. ¿Es hora o no? ¿Van a tomar su lechecita todavía? 8:57. ¿Qué tal si nos vamos de largo ya? Bien, ahora vamos a escuchar, hermanos, y presten atención, vamos a hablar algo de la teología de la prosperidad, cómo se inicia, ¿ya? Por esta no les voy a tomar el pasito, pero para la teología de la prosperidad sí, ¿ya? Así que presten atención. Los creyentes. La actual forma empobrecida de felicidad ha invadido todos los ámbitos sociales, incluso las iglesias evangélicas. Las evidencias pueden verse en pastores que prometen una prosperidad instantánea, provocada a fuerza de pensamientos y palabras, templos que podrían confundirse con el auditorio de una empresa multinacional, sermones motivacionales donde el pecado no se nombra y Dios se reduce a un genio de la lámpara. ¿Cómo fue que esta felicidad barata logró introducirse en las iglesias evangélicas? El punto de conexión ha sido el Evangelio de la Prosperidad, con su énfasis desmedido en el individuo y su bienestar material. El origen de este falso evangelio puede rastrearse hasta fines del siglo XIX y comienzos del XX en Estados Unidos. En aquellos años, tres corrientes de pensamiento se entrecruzaron: el naciente movimiento de dones y bautismo del Espíritu Santo, el nuevo pensamiento y una cultura del pragmatismo y esfuerzo individual. Este nuevo contexto fue producto de un cambio en el panorama religioso de Estados Unidos. La mentalidad y la ética puritana habían sido cruciales para sentar las bases de la nación. Pero con el paso del tiempo, el puritanismo y la teología calvinista fueron perdiendo terreno. Entre 1790 y 1840 sucedió lo que se conoce como el Segundo Gran Despertar, un tiempo de gran pluralidad religiosa donde se iniciaron diversos movimientos espirituales. Muchos de estos movimientos se desenvolvieron dentro de los límites del cristianismo, como el decisionismo de Charles Finney o el movimiento de santidad metodista. Otros pretendían restaurar el cristianismo, aunque terminaron por desviarse de la revelación bíblica, como los testigos de Jehová y mormones.
Por último, también surgieron muchos grupos que buscaban fundar una nueva forma de espiritualidad alejada de la Biblia. Fue así como en las primeras décadas del siglo XIX, el cristianismo norteamericano quedó fragmentado en muchas expresiones diversas. Charlatanes y comerciantes de la fe aprovecharon la situación y fundaron sus propias iniciativas pseudoespirituales. Otros predicadores sinceros también se movilizaron, aunque con más entusiasmo que sana doctrina. Esta pluralidad religiosa facilitó la proliferación de diversas expresiones espirituales, que muchas veces eran solo fraudes. No solo hubo un cambio en el panorama religioso, sino también en el ámbito económico y social. Luego de la Guerra Civil estadounidense, el país vivió una edad dorada de crecimiento. El estilo de vida puritano ya no encajaba en la abundancia y la opulencia que se vivía. La joven nación crecía a grandes pasos y necesitaba una nueva forma de pensar, una nueva forma de religión. La filosofía trascendental surgió en estos años de prosperidad. Sus rasgos centrales fueron la primacía del mundo espiritual sobre el mundo material y la centralidad del individuo como sujeto libre, capaz de dominar el mundo debido a tener a Dios en su interior. Esta filosofía se hizo popular en versiones más simplificadas como el Nuevo Pensamiento, que alimentó la creencia en un individuo deificado, exaltó al hombre americano como un semidios, capaz de dominar el mundo con su carácter y espiritualidad judeocristiana. Esto fundó una nueva antropología, una nueva manera de entender al hombre y sus capacidades naturales. Este nuevo hombre era un semidios, bueno y poderoso por naturaleza. Ya no estaba atado por el pecado, ya no necesitaba una salvación que viniera de fuera o de arriba. Si este nuevo hombre americano era una divinidad en potencia, debía acceder a ese poder yendo dentro de sí mismo. Era su deber dominar y disciplinar su ser interior para hacer uso de una capacidad mental y espiritual y modificar así el mundo material. El nuevo pensamiento ponía un gran énfasis en las capacidades del individuo y sus palabras como fuerzas creadoras. Al poco tiempo, este pensamiento mágico se convirtió en el espíritu de la época y penetró en todas las áreas de la vida. Gracias a la fragmentación del panorama religioso, estas ideas encontraron grietas por las cuales inmiscuirse en el discurso de fe. Y el movimiento pentecostal fue el mejor ambiente para este sincretismo debido a su heterodoxia teológica. De manera más específica, los expertos señalan que la conexión fue la figura del predicador Esek William Kenyon. Kenyon nació en 1867 en una familia pobre de la región de Nueva Inglaterra. Abrazó la fe cristiana a los 17 años durante un encuentro realizado por una iglesia metodista. A los pocos días se dedicó a predicar, pues tenía una notable facilidad para hablar en público, aunque carecía de conocimiento doctrinal. Fue nombrado diácono de la congregación, donde sirvió por 6 años. Al cabo de ese tiempo, tuvo una crisis de fe y abandonó la iglesia. Se mudó a la ciudad de Boston para trabajar como vendedor mientras perseguía sus sueños de ser actor. Durante un año asistió a un colegio de oratoria donde entró en contacto con la metafísica y el nuevo pensamiento. En 1893, Kenyon se casó con una mujer agnóstica llamada Eva. El joven matrimonio comenzó a asistir a una iglesia bautista donde Kenyon reavivó su fe. Junto a su esposa, realizaron giras itinerantes por pueblos de Massachusetts, actuando como evangelistas y sanadores. Esta era una práctica muy usual en la época. Luego de un tiempo, Kenyon se unió a las iglesias bautistas del libre albedrío de doctrina arminiana. Fue ordenado ministro y abrazó el movimiento de santidad. Se dedicó a realizar encuentros de sanidad y fundó muchas casas de fe, donde curaba a los enfermos gracias a ejercicios que estimulaban la fe. Abrazó las enseñanzas wesleyanas sobre la sanidad completa del creyente. Para Kenyon, la justificación y la santificación sucedían en un mismo y solo acto.
Esta salvación completa incluía una conquista legal por la cual los creyentes adquirían la capacidad de ejercer poderes espirituales. A partir de este punto, Kenyon empezó a mezclar su cristianismo con enseñanzas del nuevo pensamiento, en especial el énfasis de la mente sobre la materia. Para él, Dios era un espíritu que había creado un mundo espiritual y por lo tanto regido por leyes espirituales. Lo material era apenas un revestimiento. El evangelio de Kenyon consistía en que la muerte y resurrección de Jesús había restaurado los derechos legales sobre el mundo espiritual. El pecado era una inhabilidad para controlar estas leyes que se reflejaba en pobreza y enfermedad. Entonces la salvación, según Kenyon, consistía en recuperar los derechos legales sobre el mundo espiritual y dominar las leyes que lo regían. El creyente lleno del Espíritu Santo era una especie de superhombre que se fundía con lo divino. Pero ese superhombre aún estaba en etapa de embrión dentro del cristiano, aseguraba Kenyon. Los cristianos debían ejercitar ese potencial que llevaban dentro mediante actos de fe. Kenyon creía de todo corazón que los creyentes debían vivir su fe, aún en contradicción con lo que sus sentidos pudieran decirles. Debían aprender a ver las verdades espirituales ocultas para desatar las fuerzas que comandaban el universo. Kenyon se apoyó en el relato de la creación y en el primer capítulo del Evangelio de Juan para predicar la importancia de la palabra. Aquellas primeras palabras creadoras eran las leyes espirituales que regían el mundo. Como Dios había hablado el mundo a existencia, la palabra hablada era el patrón de vida para los cristianos por encima de la palabra escrita de la revelación bíblica. Las similitudes de las enseñanzas de Kenyon con las del Nuevo Pensamiento son evidentes. Solo cambia el contenido, pero el método es el mismo. La confesión positiva que Kenyon llamaba palabra de fe, pero los historiadores no se ponen de acuerdo sobre cuál fue el punto de contacto entre Kenyon y el Nuevo Pensamiento que permitió esta notable influencia. Algunos apuntan a sus primeros años en Boston y la escuela de oratoria a la que asistió. Otros destacan sus giras evangelísticas y de sanidad por Massachusetts, donde convivió con sanadores y predicadores de las más diversas procedencias. Sin embargo, Kenyon maduró sus enseñanzas sobre la palabra de fe en las últimas décadas de su ministerio cuando se trasladó al estado de Washington. Por todo esto, es difícil explicar la gran similitud entre Kenyon y el Nuevo Pensamiento. Todo apunta a que tanto uno como otro bebieron de la misma fuente. Ambos movimientos se nutrieron de este gran clima de pensamiento que exaltaba al hombre americano. Aquella antropología superior que concebía un individuo semidios con capacidades espirituales para dominar el mundo material se convirtió en sentido común y creencia popular durante los años de gran riqueza económica. Esto explica la notable coincidencia entre Kenyon y el Nuevo Pensamiento. La influencia de Kenyon fue modesta durante su vida, aunque logró entrar en contacto con algunas figuras del movimiento pentecostal. En sus primeros años como ministro, Kenyon fue cercano al predicador pentecostal William Durham, aunque es difícil determinar quién influyó a quién. En la década de 1920, la familia Kenyon se mudó a California, donde se acercó a varios líderes del avivamiento de la calle Azusa. Aplicó para ser ordenado ministro por las Asambleas de Dios, pero por razones que se desconocen no se llevó a cabo. Kenyon también se relacionó con figuras como Amy McPherson, fundadora de la Iglesia Cuadrangular, John G. Lake, fundador de los Cuartos de Sanidad, y F.F. Bosworth, uno de los fundadores de las Asambleas de Dios y luego líder dentro de la Alianza Cristiana y Misionera. El pentecostalismo ha sido desde su origen un movimiento diverso y descentralizado que ha permitido la convivencia de diversas teologías. Las enseñanzas de Kenyon tuvieron poco impacto inicial y permanecieron en la periferia, pero poco a poco fueron permeando dentro del movimiento carismático posterior. Kenyon murió en 1948.
no vivió para ver cómo los nuevos líderes pentecostales retomaron sus enseñanzas luego de la Segunda Guerra Mundial. Muchos teleevangelistas ganaron renombre por sus sermones y sanaciones, varios de ellos copiando a Kenyon. Los nuevos predicadores de la posguerra esparcieron el evangelio de la prosperidad y la confesión positiva como un supuesto mecanismo para poner en acción leyes espirituales capaces de, supuestamente, modificar el mundo material, la salud y la economía. Aunque Kenyon no inició el evangelio de la prosperidad, sí inició la teología que lo hizo posible. Este evangelio fue la grieta por donde se introdujo el discurso de la felicidad barata y materialista dentro del cristianismo. Durante sus inicios, las controversias pentecostales giraban en torno a la santidad y el bautismo del Espíritu Santo y la vigencia de los dones milagrosos. Pero luego de la Segunda Guerra Mundial, algunas enseñanzas se redirigieron hacia la riqueza y la felicidad en esta vida y el poder que lo hacía posible. El Evangelio de la Prosperidad surgió, en parte, porque existía una teología previa que afirmaba la idea de un individuo capaz de dominar el mundo material con su mente y sus palabras. Si ese supuesto superhumano existía, ¿por qué no ejercer su dominio para su conveniencia y riqueza? El discurso de la felicidad pudo convertirse en evangelio de la prosperidad, gracias a la teología de hombres como Kenyon, quienes hicieron un énfasis desmedido en el bienestar presente y las capacidades del individuo. ¿Y tú, qué piensas? ¿Qué otras raíces del Evangelio de la Prosperidad conoces? ¿Cuál crees que es la consecuencia más dañina que el Evangelio de la Prosperidad ha introducido a la Iglesia? ¿Qué piensas que sucederá en el futuro con este movimiento?